Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme a este conversatorio. Mi nombre es Adela Herrera, soy docente titular de la Universidad del Valle, nutricionista con una maestría en salud pública en la Universidad del Valle y una especialización en nutrición pediátrica. Gracias a ustedes por su importante invitación. Hola profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Me presento, soy Gisela Price, entonces le voy a hacer las preguntas que tenemos organizados con nuestro grupo acerca de la nutrición, ¿vale? Como primera pregunta, ¿nos podría decir por favor qué alimentos son los más beneficiosos para un estudiante según los recursos y cuáles serían los más beneficiosos según el consumo energético? Bueno, puedo empezar aclarando un poquito que todos los alimentos, al definirse como alimento, ya tiene una función en el organismo. Entonces podríamos decir que por ser alimento y tener un nutriente específico, van a tener unas funciones cada uno diferentes y todos tienen unas ventajas y unos beneficios para el organismo. Que la cantidad de alimentos que se va a suministrar o que se tiene que dar a un estudiante, a un individuo o a un paciente va a depender de unos requerimientos individuales y que teniendo en cuenta esos requerimientos individuales y la etapa del ciclo vital en que se encuentre la persona, así va a ser la cantidad de los diferentes alimentos que se van a suministrar a esa persona o a ese estudiante. Importante ampliar un poquito el concepto de los diferentes tipos de alimentos y que de acuerdo a esta cantidad de nutrientes que tengan los diferentes alimentos que hay en la canasta básica familiar, vamos a tener un grupo de alimentos ricos en proteínas, vamos a tener un grupo de alimentos ricos en vitaminas y minerales y vamos a tener un tercer y mayor grupo de alimentos ricos en calorías y que estas calorías van a ser provenientes de grasas y de carbohidratos. Es decir, que tendríamos un primer grupo de alimentos ricos en proteínas que se llaman protectores, formadores o constructores. Un segundo grupo rico en vitaminas y minerales que se llaman reguladores. Y un tercer grupo ricos en calorías. Dependiendo de los recursos disponibles, lo más importante es que se haga un balance de cada uno de estos grupos de alimentos y de acuerdo a estas necesidades específicas que también hay que tener en cuenta la actividad física que tenga la persona y esos recursos disponibles, lo ideal es que se haga una buena combinación de cada uno de estos alimentos porque todos, como decía al principio, tienen un beneficio para la salud y que es más la cantidad de alimento y el inadecuado balance que se haga en todos los grupos lo que va a llevar a efectos negativos sobre la salud. Muchas gracias, profe. Gracias. Otra pregunta, ¿usted nos puede dar algunos tips de refrigerios o entre días para los estudiantes que puedan consumir? Sí, es importante saber que todo estudiante o todo individuo debe tener 3 comidas principales y que todas son importantes y hay muchas evidencias en la literatura de la importancia de cada una de las 3 comidas principales, empezando por el desayuno, que no se debe omitir. Hay muchos beneficios del uso del desayuno y sin embargo uno de los alimentos que más se omite. El almuerzo y la comida completan estas 3 comidas principales y que deben establecerse en unos horarios específicos y que deben tener alimentos de esos 3 grupos que les acabé de decir, que son los ricos en proteínas, vitaminas y minerales y los ricos en calorías provenientes de grasas y carbohidratos. Adicional a esto,
De acuerdo a los hábitos, de acuerdo a los recursos y de acuerdo a las condiciones específicas de las personas, podríamos agregar estos refrigerios o también se llaman loncheras o entredías. Y estos refrigerios pueden ser 1, 2 o 3 de acuerdo a esos hábitos. ¿Qué es lo importante que sepan los profesionales de la salud y ustedes estudiantes que van a ser profesionales más adelante? En que estos refrigerios no deben ser como una comida, deben ser y se definen como un requerimiento adicional a las comidas principales y que no deben ser más del 10 al 15% de las calorías totales. Pero muchas personas asumen que los refrigerios son como un desayuno o como un almuerzo y vienen los problemas de sobrepeso y obesidad, especialmente en los niños. Entonces tenemos como muchos conflictos a veces con las madres de los niños en etapa escolar y preescolar y adolescente, porque ellos le envían al colegio casi un segundo desayuno y como a veces tienen 2 recreos, le dan hasta 3 desayunos. Y vienen los problemas por exceso en los requerimientos. Entonces, como dije inicialmente, pueden ser del 10 al 15% de las calorías, es decir, que un niño promedio que tenga un requerimiento de 2.000 calorías, que es un niño casi en la etapa de la adolescencia, hablar del 10 al 15%, estamos hablando de 200 a 300 calorías adicionales para ese refrigerio. Y si nos acordamos que una manzana tiene 50 calorías, 2 porciones de fruta tienen 100 calorías, un yogur tiene 120 calorías, entonces podríamos pensar, pero un refrigerio podría ser 2 porciones de fruta o un yogur y una fruta o un yogur y un cereal muy liviano. Sin embargo, vemos que no es lo que llevan los niños en sus loncheras o a veces los estudiantes. Entonces, como estudiante, podríamos pensar que en promedio los refrigerios del día, que normalmente para un adulto no son más de 2, podrían ser entre esas 300 y 200 calorías, que es opcional si lo reciben o no, porque hay gente que solo consume sus 3 comidas principales. No es obligatorio recibir refrigerio, pero una ventaja de los refrigerios es que te ayudan a que puedas esperar más la hora de tu comida y no ir a comer una comida cargada. Dependiendo de los recursos, va a ser una fruta, 2 porciones de fruta. Lo ideal es que cuando sean frutas enteras y no jugo para aprovechar la fibra. Frutas que estén en cosecha, puede ser yogur. Y se recomiendan más cosas naturales, porque lo que vemos es que es mucho paquete y pasan los estudiantes. Lo ideal es que no sean estos paquetes, puede ser algo más natural, como un maní, como si hay para comprar, y hacer un sándwich muy ligero, una bebida láctea, una fruta, incluso puede ser con calorías provenientes de carbohidratos, un bocadillo, unas galletas, pero siempre es importante tener en cuenta los requerimientos individuales y el estudiante, porque no todos van a necesitar. Si yo tengo un estudiante con sobrepeso, yo tengo que decirle algo más saludable. Puede ser una porción de proteína con una fruta, si tiene para comprar el quesito cuajada, llevarlo porcionado, si tiene para llevarse un huevito con una fruta o un lácteo con una fruta, un lácteo con un cereal que no sea azucarita, ¿sí? Pero si yo tengo un estudiante que está con bajo peso, yo le puedo decir, puede llevarse una avena en leche, puede completar con unas galletas. Entonces no hay como algo específico que diga, es que el refrigerio tiene que ser así, así. Las opciones son diferentes dependiendo del estado nutricional del estudiante, dependiendo de su actividad física y también dependiendo del bolsillo. Pero lo que siempre insistimos es no hágalo más fácil. ¿Y qué es lo que hacen muchos? Compran un jugo Hit, compran unas papitas de bolsa, compran unos platanitos, compran unos choclitos, compran unos chistris y eso no tiene nada de caloría. Compran un Tampico, en cambio no compran la frutica picada,
pueden, si no tienen para comprar la fruta, porque a veces es un poco costoso, pueden comprar la fruta que está en cosecha y la traen de la casa, pero a veces dicen que el tiempo no les da, pero sin embargo uno los ve chateando y en las pantallas mucho tiempo, incluso en la universidad. Entonces, ¿cómo yo distribuyo el tiempo para tratar de llevar unos estilos de vida saludables que eso me pueda ayudar a mejorar mi estado de salud y que tenemos que poner ejemplo? Tenemos que poner ejemplo como estudiantes de medicina y estudiantes de salud para promover la salud en cada uno de nosotros, y cuando tú lo haces contigo mismo, tú puedes dar ejemplo y puedes hacer que te copien tus pacientes y el resto de la gente. Ok, perfecto. Muchas gracias, profe. Y como última pregunta, ¿cuáles serían las pautas para un plato saludable? Bueno, antes de definir como esas pautas, ¿qué es un plato saludable? Podrían preguntarse, porque es que ahora todo el mundo habla de nutrición, todo el mundo quiere saber nutrición, pero no todo el mundo tiene todas las herramientas y la parte de conocimientos para poderlo explicar de manera adecuada. Entonces hay mucha información en Internet que a veces no es información validada y tiende a confundir mucho a los estudiantes, a las personas, a los padres de familia y al resto de la población. Es muy importante buscar conceptos que sean muy claros y que tengan su evidencia científica para saber qué es un plato saludable. Entonces, ya hablamos de cuáles son los diferentes grupos de alimentos y los elementos que tienen estos diferentes grupos. Lo ideal es saber que debe haber un balance en estos grupos de alimentos y que hay un número de porciones permitidas por las diferentes etapas del ciclo vital. Entonces, cuando yo sé cuáles son los alimentos, cuáles son el número de porciones permitidas, y hago un balance teniendo en cuenta, como les decía inicialmente, el peso, la actividad física, el sexo, el estado nutricional, el bolsillo, entonces yo puedo recomendar un plato saludable. Un plato saludable sería aquel que tiene los elementos necesarios dentro de esa combinación de los grupos de alimentos para poder cumplir las funciones del cuerpo humano, teniendo en cuenta las necesidades individuales de cada estudiante. Decir que el plato saludable que es para Yuleni de pronto no podría ser para la profesora Adela, porque estamos en diferentes etapas del ciclo vital, tenemos diferentes actividades físicas, tenemos diferentes pesos. Entonces, lo que encontramos son recomendaciones generales, y que estas recomendaciones generales uno las puede extrapolar a las poblaciones, pero que no significa que tiene que ser lo mismo para todo el mundo, ¿sí? Un plato saludable debe tener, ¿sí?, un alimento proteico, es decir, son los ricos en proteínas. Ahorita les muestro al final una tabla de esos alimentos ricos en proteínas, que son todas las carnes, todos los lácteos y derivados, menos la mantequilla, todas las proteínas de origen vegetal. Entonces, aclarar aquí que las proteínas de origen vegetal, como las leguminosas, que son todo lo que son lentejas, frijoles, arvejas, blanquillo, están dentro de este grupo de las proteínas, porque muchos, incluso profesionales, hablan de que las leguminosas están dentro del grupo de los carbohidratos, y las leguminosas son del grupo de las proteínas. Los alimentos de origen vegetal, dentro de este grupo de las proteínas, aparte de las leguminosas, tenemos algo que se llama mezclas vegetales. Y las mezclas vegetales son alimentos procesados donde se ha combinado una proteína vegetal con un cereal. Y estas mezclas vegetales en el mercado las encontramos con el nombre de Colombiarina, Bienestarina, también tenemos el Carbe, ¿sí?, que es proteína vegetal, también tenemos el Rin de soya, y en el mercado hay otros nombres, pero que lo importante es saber que esto pertenece al grupo de las proteínas. El
Segundo grupo que les decía que son los ricos en vitaminas y minerales, ahí tenemos todas las frutas y verduras. Entonces, ese plato saludable debe tener primero una porción de esta proteína, y esta proteína puede ser animal o vegetal. Que lo ideal es que sea por lo menos 5 de los 7 días de la semana tengas proteína animal, porque la proteína vegetal tiene una calidad menor. Entonces, por lo menos estos veganos deberían combinar proteína vegetal. Ellos no comen carne, pero pueden comer huevo o pueden comer queso o lácteo. Que tengan un alimento regulador, y este alimento regulador aquí tenemos las frutas y las verduras. Entonces, mínimo uno de esos reguladores, pero lo que uno dice, el almuerzo y comida debe tener 2 reguladores. ¿Por qué? Porque debe tener una fruta y debe tener una verdura, almuerzo y comida. Y el desayuno debe tener por lo menos una fruta. La mayoría de las personas hacen son jugos, pero uno dice, no haga jugo porque la fibra se pierde en un porcentaje elevado. Y ese plato saludable debe tener un tercer grupo, que son los ricos en calorías provenientes de carbohidratos y grasa, y que por lo menos debe tener uno de estos alimentos. Entonces, en términos generales, podríamos decir que un desayuno ideal sería una proteína, que por ser desayuno puede ser queso, puede ser huevo. Hay gente que come, si tiene recursos, come un pedacito de pollo o carne al desayuno. Agregar el carbohidrato, que puede ser pan, arepa, galleta y todos los derivados de los carbohidratos. Y puede llevar un lácteo, que puede ser la bebida láctea. Esta bebida láctea puede ser modificada dependiendo del individuo. Puede ser deslactosada, que es la que no tiene lactosa, que es el carbohidrato, o puede ser descremada, que no tenga grasa, de acuerdo a las necesidades individuales. Y el almuerzo y comida, que lleva esa proteína, puede ser carne, pollo, pescado, puede ser agregar la proteína vegetal, o el que no tiene para la proteína animal, come proteína vegetal, llámese una porción de lenteja, frijoles, arvejas o cualquier otra pepa, y come un carbohidrato, arroz, papa, plátano. Si la persona no tiene problemas de peso, sobrepeso, obesidad, puede consumir 2 carbohidratos. Es decir, que puede consumir su porción de carne, pollo, pescado, puede consumir arroz y puede consumir una porción de papa, plátano, yuca o cualquier otro carbohidrato, y su porción de verduras, que no debe faltar, su porción de fruta o jugo, de acuerdo a los recursos. Y la comida generalmente es muy parecido a un desayuno, que puede ser nuevamente, o puede ser una proteína tipo queso o huevo, o si tiene para volver a repetir carne, pollo, pescado, bien puede hacerlo. Un carbohidrato, que puede ser cualquiera de estos sustitutos o alternativas, llámese arroz, papa, plátano, pero si no están acostumbrados, puede ser, como decía, parecido al desayuno, una arepa o pan o galleta, una tortilla de harina y sus verduras. Pueden ser unas rodajas de tomate, una ensalada más pequeña, o puede ser una porción de leguminosas. No hay para proteína animal, entonces se puede comer un plato mediano de frijoles o lentejas con un pocillo pequeño de arroz. Adicional se le puede poner un huevo, ¿sí? Todo esto tratando de buscar la combinación de la proteína animal con la proteína vegetal. Pero todo depende de los recursos, de los hábitos, de las necesidades. Porque mucha gente ahora no come comida como tal a la comida, pero hay gente que según sus hábitos, el almuerzo y la comida son muy parecidos y baja en la cantidad. Pero como les decía, todo va a depender de las necesidades específicas. Pero tener claro que el plato saludable debe tener estos elementos que les he dicho, y no puede faltar el agua. El consumo de agua es muy importante. Entonces, en términos generales, podríamos decir que las 3 comidas principales deben llevar su proteína, su carbohidrato y su grupo de regulador, que son verduras o frutas. Pero lo que estamos viendo en el día a día es que cada vez, especialmente los estudiantes
jóvenes y de salud cada vez comen menos verduras, menos fruta, más procesado. Entonces, ¿qué pasa? Si usted a la comida se consume un sándwich y no come verduras, lo más seguro es que en 2, 3 horas ya tiene que estudiar hasta la medianoche porque está estudiando medicina, va a tener hambres porque usted no le dio la suficiente cantidad de alimento a su estómago y tiene que agregar, ¿y qué agrega? Más harina, más carbohidratos, más mecatos, más grasas trans y vienen más problemas para la salud. Claro, profe, perfecto. Muchas gracias. Y Y entonces, si quieren, podemos a continuación mostrar qué es un plato saludable para recordar y mostrarle los diferentes grupos de alimentos, porque como dicen en muchas evidencias, cuando tú hablas se queda una parte, pero cuando tú hablas y muestras algo, se va a quedar una parte mayor. Entonces, a continuación, mostremos estos grupos de alimentos y el plato saludable para que se les quede en la memoria a cada uno de ustedes. Muchas perfecto, gracias. profe. Entonces, los grupos de alimentos que existen en la naturaleza los podemos clasificar en estos tres grandes grupos que son los protectores, los reguladores y los energéticos. Pero esos se encuentran dentro de estos grupos que vamos a continuación mostrarles a ustedes. Entonces, los ricos en proteínas, vamos a ir acá. En los ricos en proteínas tenemos estos dos grupos que están acá y que les había dicho yo anteriormente, son todas las carnes, los huevos también están en este grupo de los ricos en proteínas, van a aportar gran parte de la proteína de tu dieta diaria. Tenemos también dentro de estas carnes y huevos los lácteos que están dentro de este grupo y las mezclas vegetales y leguminosas. Aquí, como les decía, y solamente para concluir, tenemos todo lo que son lentejas, arvejas, frijoles, blanquillo y todas las mezclas vegetales que se venden como proteína vegetal. Les decía el carbe, el rin de soya y las mezclas vegetales para las coladas de los niños. Hay mucha controversia con relación a estas mezclas vegetales, pero ya aquí tenemos claro que lo importante es saber a quién se la vamos a dar, cuándo se la vamos a dar y la cantidad que le vamos a dar. Tener claro que no es lo mismo una avena o una maicena que están dentro del grupo de los carbohidratos a las mezclas vegetales, que como les decía es una combinación de proteína con cereal, o sea que tienen dos nutrientes importantes. El segundo grupo son los ricos en vitaminas y minerales, que aquí tenemos todas las verduras y hortalizas, ¿sí? Entonces, este segundo grupo, espérenme aquí un momentico y busco el resaltador. Este segundo grupo, que son los reguladores ricos en vitaminas y minerales, su hábito es importante promoverlo porque en el país cada vez se consume menos y las encuestas en zinc para Colombia, la última publicada en el 2020, casi muestra un consumo bajo de hortalizas, verduras y frutas. Se debe promover el consumo de las frutas al natural en lugar de los jugos. Y la proporción debe ser por lo menos 2 veces al día consumo de verduras y por lo menos de 3 a 5 porciones de fruta y en lo posible no consumo de jugos. Y el tercer grupo, que es el grupo de los energéticos, nos van a dar calorías provenientes de carbohidratos y grasa. Aquí tenemos todos los cereales, raíces, tubérculos y plátanos. Y también está el grupo de los grasas, azúcar y dulce. Cada vez se está hablando más de
bajar, controlar este consumo de grasa, no consumir tanta grasa animal, controlar y mejor consumo de grasas insaturadas, llámese poliinsaturadas y monoinsaturadas, y controlar el consumo de azúcares y dulces. Se requiere disminuir esta cantidad y evitar el consumo en lo posible, muchachos, para todos los grupos de edad, el consumo de azúcares añadidos. Entonces, ¿qué es lo importante finalmente de estos grupos que acabamos de ver? Tener un balance, que haya una variedad en el consumo, que se consuman de manera controlada y moderada, pero que este balance nos va a llevar a una alimentación saludable, consumiendo los alimentos, estos 7 grupos que le acabé de presentar y que engloban todos los 3 grupos de los ricos en proteínas, ricos en grasas y carbohidratos y ricos en vitaminas y minerales. Finalmente, para mostrar aquí un plato saludable que, como les decía, debe contener su proteína, y esta proteína puede ser proteína animal y puede ser también proteína vegetal. Si no hay para carne, pollo, pescado, el huevito, que es el alimento de mejor calidad proteica, y que no tener miedo y no quitar esos mitos de que tiene mucho colesterol. Ya se está viendo cada vez más que el contenido del colesterol del huevo es un colesterol bueno, son ácidos grasos y fosfolípidos esenciales, y que usted se puede consumir su proteína diaria con huevo si no hay problema de dislipidemia. Este segundo grupo de los ricos en vitaminas y minerales, vemos aquí las verduras y los energéticos, que son los carbohidratos, ¿sí? Vemos aquí el grupo de las oleaginosas. Aquí vemos nueces, almendras. Este grupo pertenece al grupo de los energéticos porque tienen importante cantidad de grasas buenas, pero no pertenecen al grupo de las proteínas. ¿Listo? Aquí tenemos otros. Y último grupo, última imagen, perdón, el plato saludable. Les quería mostrar cómo aquí todo plato, por ejemplo, esto aplicaría para un almuerzo, para una comida, debe tener sus carbohidratos, llámese arroz, papa, plátano, cualquiera que quieran combinar, sus verduras, ¿sí? De cualquier tipo. Y la proteína, como les decía, si es proteína animal, bien pueda, pero si no hay para la proteína animal porque los recursos del estudiante no lo permiten, podemos agregar leguminosa, llámese frijoles, lentejas, garbanzos, arvejas. Y si no hay para leguminosas en algún momento dado, o se cansó un poco de las leguminosas, podemos a este plato, podríamos quitar la proteína animal porque no tenemos, y agregar ese huevito que es proteína animal, pero que tiene un menor costo en el mercado. La cantidad de proteína del huevo se utiliza casi al 100% y es uno de los alimentos de mejor calidad biológica. ¿Sí? Entonces vemos aquí este plato saludable, y que si fuese un desayuno, entonces podría ser este huevito. El carbohidrato podría ser pan, arepa, galleta, de acuerdo a los recursos, y podría ir acompañado de una bebida láctea tipo chocolate o cualquier bebida en leche. Pero como les decía, acompañado del almuerzo y comida, siempre agua, y la cantidad de agua mínima debe ser 1 litro, que corresponde a 8 vasos. Eso es lo mínimo normal. Muchas gracias, muchachos. Profe, muchísimas gracias a usted por tomarse el tiempo, pues, para compartir toda esta información que es muy importante para todos nosotros, en especial como estudiantes de la salud. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias por invitarme, y que estén muy bien. Muchas gracias, profesora. Que estén muy bien. Bueno, chao.